Docente, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el tema de los principios del procedimiento administrativo. Los principios y la ley número 27.444. La ley del procedimiento de procedimiento administrativo general número 27.444 ha establecido el rol de los principios que orientan al procedimiento administrativo general. La norma cuarta del título preliminar señala que estos tienen la siguiente finalidad. A. Estos nos sirven de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento. En consecuencia, la administración pública deberá tener presente los principios durante todo su accionar para que éste sea válido. B. Nos sirven como parámetro para la generación de otras disposiciones procedimentales. La norma segunda del título preliminar señala que las autoridades deben tener presente los principios del procedimiento administrativo, así como los derechos y deberes de los sujetos de procedimientos establecidos en la ley cuando reglamenten procedimientos especiales. Se sirven para suplir los vacíos que se presenten dentro del ordenamiento administrativo, para lo cual se recurrirá a las fuentes supletorias de derecho administrativo y las normas de otros ordenamientos, siempre que estos sean compatibles con su naturaleza o finalidades, tales como la expone la norma octava del título preliminar. Esto claramente quiere decir que las normas pueden ser invocadas son únicamente las de derecho público y no las de derecho privado, por tener una finalidad y una naturaleza jurídica diferente. Como primer principio tenemos al principio de legalidad. Este nos menciona que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Este principio supone que no existen facultades presuntas, sino únicamente las que de manera expresa confieren la norma legal a los entes y a los órganos que la conforman, ¿no? Pero además del principio de legalidad exige que estas facultades sean ejercitadas únicamente dentro de los fines que persigue el ente que ejercita una facultad en consecuencia del acto ejercitado, con arreglo de las facultades que otorga la ley. Puede ser nulo si este es contrario a los fines que el ente persigue. Como segundo principio tenemos al principio del debido procedimiento. Este nos menciona que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Este principio nos menciona que puede otorgar a los administrados todas las garantías de un procedimiento con las siguientes características. Nos dice que la imparcialidad del instructor, del procedimiento, condición que no encontramos enunciada expresamente en la ley orgánica del Poder Judicial. Derecho del administrado de exponer libremente sus argumentos con las limitaciones propias de la conducta procedimental. Tercero, la libertad de actuación procedimental que faculta al administrado la realizar toda actuación que no esté expresamente prohibida dentro del artículo 54 de esta dicha ley. Así como estas, tenemos otras 4 más, Como tercer principio tenemos el impulso del oficio. Este nos hace mención que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Este nos hace mención de que este principio comprende, ¿no?, la capacidad de iniciar un procedimiento de oficio, ya sea por orden de la superioridad o por cumplimiento de un deber legal que puede emerger de la norma legal o del mandato judicial. En el caso de las demandas de cumplimiento o por mérito de una denuncia. Esto está mencionado en el artículo 103 y 104 de esta ley. B. La obligación del instructor se dirige a impulsar el procedimiento.
C. La obligación del instructor de ordenar o practicar los actos para el esclarecimiento y resolución del procedimiento. Y D. La obligación de emitir una resolución motivada y fundamentada en el plazo respectivo. Esto está escrito en el artículo 142. Siguiente diapositiva. El principio de razonabilidad es el cuarto principio. Nos dice que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Este principio es un principio nuevo que se le conoce también como la proporcionalidad y está propiamente referido a las resoluciones que se resuelvan en asunto determinado. Debe mantener la debida proporción entre los medios a emplearse y los fines públicos que deba tutelar a fin de que respondan a los estrictamente necesarios para la satisfacción de su cometido. Esto está descrito en el título preliminar norma cuarta en el numeral 1.4. Sexta diapositiva. El principio de imparcialidad. Aquí nos hace mención que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Este principio de imparcialidad persigue evitar el trato diferenciado por acepción de persona. Ya estaba consignado en los artículos 10 y 108 del Decreto Supremo 002-94-JUS, texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, era necesario que se eleve a rango de principio, no solo para mantener la concordancia con el artículo 2, inciso 2 de la Constitución de 1993, que consagra la igualdad ante la ley, sino que el trato diferenciado o el favoritismo es la práctica presente en las administraciones públicas. Este principio comprende a igual trato y tutela a todos los administrados en el procedimiento. B. Resolución de los casos de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Y como último tenemos la atención al interés general, refiriéndose a la finalidad del acto administrativo. La siguiente diapositiva nos hace mención al principio de informalismo. Nos dice que las normas de procedimientos deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y la decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Este principio aparentemente se confunde con el principio de la tuitividad. Sin embargo, no es así, toda vez que el informalismo se orienta a interpretar la norma en forma favorable para la admisión de las pretensiones del administrado, así como para vializar la decisión final. Esto se refiere claramente para evitar los requisitos innecesarios en los procedimientos administrativos, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos al principio de presunción de veracidad. Nos menciona que en la transmisión del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma descrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.
Como nos menciona, este principio de veracidad es bastante conocido y tiene su antecedente en la ley 25035, el cual en realidad no se trata de una presunción lato sensus, ¿no? Sino que por la cual habría de dar crédito a todo lo que señala el administrado, cosa inaceptable a nuestro país, donde existe una nefasta costumbre de usar la mentira como instrumento de defensa. Se entiende que más bien este principio en forma restringida, otorgada la presunción de veracidad únicamente en los documentos y a las declaraciones de los administrados, siempre que los presenten en la forma de la ley, documentos fateados y declaraciones juradas por escrito. Siguiente principio nos menciona la conducta procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo a la colaboración y a la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la fe procesal. Este principio persigue el orden y la buena conducta dentro del procedimiento administrativo. Se espera que los administrados, sus representantes, los abogados y en general todos los participantes del procedimiento realicen que todos los abogados y en general todos los partícipes del procedimiento, refiriéndose también al instructor y a los peritos, agentes de la administración en general, testigos y otros, guarden el respeto mutuo, colaboren al desarrollo del procedimiento y realicen sus actuaciones guiadas por la buena fe, ¿no? Este se ha incorporado además en la regla que prohíbe cualquier interpretación de la norma en contra de la buena conducta procesal, ya sea a favor de la administración o sea a favor de los administrados. Siguiente diapositiva. El principio de celeridad. Este nos hace mención que quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable sin que ello releve a las autoridades al respeto al debido procedimiento o procedimiento vulnere el ordenamiento. Este principio nos dice que en la actual normativa ha introducido nuevas regulaciones que disciplinan al procedimiento administrativo, como por ejemplo la mayor amplitud de medios probatorios, mayores formalidades para los actos administrativos, así como para las notificaciones, pero sin embargo se persigue que el procedimiento sea dinámico y se evite las actuaciones que puedan dificultar el desarrollo normal del procedimiento, como por ejemplo los informes abundantes, gaseosos o inconsistentes. Siguiente diapositiva. El principio de la eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen indefensión a los administrados. Este principio persigue que el procedimiento administrativo cumpla los fines para los cuales ha sido creado. Este es el pronunciamiento oportuno, ¿no? Fundamentado en el derecho y dentro de la secuencia de procedimental preestablecida. Esto implica la eliminación de los formalismos que no incidan directamente sobre el fin que persigue el procedimiento o no determinan aspectos importantes en la decisión final, ni disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefección al administrado, como se lee en el texto de la ley.
lo que se acaba de hacer mención. Siguiente diapositiva. El principio de verdad material. Este principio, en el procedimiento de la autoridad administrativa competente, deberá verificar plenamente los hechos que sirvan de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas, ¿no? Este es uno de los principios más conocidos, pero tal vez el menos aplicado. La verdad material persigue buscar la verdad de los hechos y no contentarse con simples formalidades. La norma señala que la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirvan de motivo a sus decisiones. Eso, al parecer, se contrapone a la celeridad. Sin embargo, considero que no es así. En la administración pública, la mayor parte de los procedimientos deben ser aprobados automáticamente, y la ley 25035 estableció que solo en casos excepcionales se incorporen en el TUPA, ¿no? Que es los procedimientos de calificación posterior. Bien, siguiente diapositiva. El principio de participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren sin expresión de causa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o a los que expresamente sean excluidas por ley, y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar mediante cualquier sistema que permita la difusión o el servicio de acceso a la información de la presentación de opinión. Este principio de participación tiene su antecedente en la ley 25035, el cual sí expresa que la obligación que tiene la administración pública de proporcionar a los administrados la información que soliciten, sin la necesidad de expresar la razón que lo motiva, pudiendo solicitar información sobre temas de cualquier naturaleza, salvo de índole personal, o aquellas que estén vinculadas con la seguridad nacional, así como las expresiones prohibidas por la ley. Siguiente diapositiva. El principio de simplicidad. Este nos dice que los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir, que los requisitos eximidos deberán ser racionales, proporcionales a los fines que persigue cumplir. Este principio persigue a todos los procedimientos administrativos reglados y no reglados, sean sencillos, eliminándose requisitos innecesarios, ¿no? En razón de lo cual la ley apela al criterio de la racionalidad, así como de la proporcionalidad entre el trámite y el fin que persigue el acto administrativo. Por la simplicidad se prohíbe la formación de expedientillos o del expediente, prohibiéndose las excepciones, tercerías que únicamente son considerados como argumentos de las partes, pero que se tramitan en cuadernos separados, sino que se resuelven en la resolución que pone fin a la instancia administrativa. Siguiente diapositiva. El principio de uniformidad. Este principio nos menciona que la autoridad administrativa deberá restablecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. El principio de uniformidad está relacionado íntimamente en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución de 1993, la cual consagra el principio de la igualdad ante la ley. Se expresa que no se puede hacer acepción a una persona eximiendo requisitos que a otros se les exige cuando peticionan lo mismo
o lo contrario de este sería la discriminación. La ley exige que en este caso se existan requisitos similares para los procedimientos similares. Sin embargo, deja entrever las posibilidades de apartarse de la regla cuando existan criterios objetivos debidamente sustentados, lo cual resulta de la verificación de los actuados cuando los requisitos representados son cuestionados por el instructor o cuando surge una contención, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a ver el principio de predictibilidad. La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que su inicio el administrado pueda tener conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se llegará a obtener. El principio de predictibilidad nos hace mención que persigue dotar al administrado de la seguridad sobre cuál será el resultado del procedimiento que se va a iniciar, pues por este principio se ha introducido la obligación que tiene la autoridad administrativa de proporcionar informes verídicos, completos y confiables sobre cada trámite y que a quienes lo soliciten. En tal sentido, la información puede ser requerida por los administrados o por sus representantes para que estos puedan conocer con anticipación el resultado final que se obtendrá al iniciar un procedimiento predeterminado. Siguiente diapositiva. Como último principio tenemos el principio de privilegio de controles posteriores. Este nos menciona que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentarán en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada en el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en casos que la información representada no sea veraz. Esto sería todo por mi parte. Doy por terminada mi exposición.